y es oportuno consignar aquí que aun en el ardor de su diversión favorita, el rey, cediendo a su carácter maligno, halló modo de divertirse atormentando al cardenal de la Bolle. Una de las debilidades de este hábil estadista era, según ya hemos destacado, en otra oportunidad considerarse, a pesar de su bajo origen y educación limitada, capaz de hacer de cortesano y de caballero galante. Es verdad que no intervenía en los combates de caballeros, como Becket, ni reclutaba soldados, como Wolsey, pero la galantería en la que aquellos eran también maestros constituía su mayor ambición y experimentaba también una gran pasión por el marcial placer de la caza. Sin embargo, y a pesar del éxito que pudiera tener con ciertas damas, para quienes su poderío, su riqueza y su influencia como estadista podían disimular los defectos de su físico y sus modales, los briosos caballos que compraba a cualquier precio eran completamente insensibles a la dignidad de llevar encima un cardenal, ni tenían para él mayor respeto que el que hubieran tenido para su padre, el carretero, molinero o sastre, con quienes rivalizaba en el arte de la equitación. El rey lo sabía, y excitando y sujetando alternativamente su propio caballo, puso al del cardenal que iba a su lado en tal estado de enardecimiento que pareció inminente el momento en que el jinete iba a ser despedido de la cabalgadura. Luego, en medio de sus cabriolas, retrocesos y tirones de las riendas, el real atormentador quiso humillar más al jinete con preguntas sobre diversos negocios de importancia y señaló su propósito de aprovechar aquella oportunidad para comunicarle algunos de los secretos de Estado que el cardenal se mostrara unos momentos antes tan ansioso por conocer. Difícilmente podría imaginarse una situación más apurada que la de un consejero privado obligado a escuchar y contestar a su soberano, en tanto que cada cabriola de su indomable caballo lo ponía en una actitud nueva y cada vez más precaria, con su hábito púrpura flotando en todas direcciones, y sin nada que le permitiese salvarse de una caída inminente y peligrosa, más que la profundidad de la silla y la elevación de los arzones. Dunois se reía sin disimulo, en tanto que el rey, que tenía un modo especial de disfrutar para sus adentros del resultado de sus tretas, reprendía con la mayor seriedad a su ministro por aquella pasión por la caza que no le permitía dedicar un solo momento a sus negocios. ¿No seguiré siendo un obstáculo para vuestra carrera?, terminó dirigiéndose al aterrorizado cardenal y azuzando a su propio caballo, antes de que de la Bolle pudiera pronunciar una palabra a manera de respuesta o de disculpa. Su caballo, mordiendo el freno, lanzóse a una carrera incontenible y dejó atrás al rey y a Dunois, quienes le siguieron a marcha más moderada, gozándose en los apuros del estadista. Si a alguno de los lectores se le ha desbocado el caballo, como nos ha sucedido en nuestro tiempo, podrá imaginar al instante lo doloroso y difícil de la situación. Los cuatro extremidades del cuadrúpedo que ya no domina el jinete, ni algunas veces la criatura a que pertenecen, corren con tal rapidez que parece que las posteriores quisieran adelantarse a las anteriores. Las dos piernas del jinete, que apoyarían gustoso con seguridad en el verde césped y que aumentan el peligro de apretar los ijares del corcel, las manos que han abandonado las riendas para asirse a la crin, el cuerpo que, en lugar de quedar quieto como lo recomendaba el viejo Angelo, o montar como lo hace un jockey en Newmarket, yace más que monta en el lomo del animal, sin otras probabilidades de salvarse que un saco de trigo, se combinan para ofrecer un cuadro muy divertido al espectador, aunque incómodo para el artista. Pero agregada a esto algo singular en el vestir o en la apariencia del desgraciado caballero, un hábito, un uniforme espléndido o algún otro rasgo peculiar, y si la escena se desarrolla durante una carrera, un desfile, una procesión o cualquier otra reunión pública, para que el caballero se salve de una explosión de burla general, deberá tratar de romperse uno o dos miembros, o, lo que sería de más efecto, quedar muerto en el acto. De ninguna otra manera podrá su caída provocar nada parecido a la simpatía. En aquella oportunidad, el corto sayo del cardenal, que usaba como ropa para cabalgar, pues había abandonado su hábito largo antes de salir del castillo, sus calcetines y sombrero púrpura, con sus largos cordones agregados a su aire atribulado, dieron mayor color a aquella exhibición de sus habilidades de jinete. El caballo, habiendo tomado totalmente la iniciativa, volaba más que corría por una larga avenida, pasó a los que perseguían encarnizadamente al jabalí, derribó a uno o dos cazadores que no esperaban ser atacados por retaguardia,
Hizo otro tanto con varios perros y provocó gran confusión en la cacería. Finalmente, asustado por las exclamaciones y juramentos de los cazadores, llevó al angustiado cardenal más allá de donde la formidable fiera corría furiosa y con los colmillos cubiertos de espuma. La Belle, al verse tan cerca del jabalí, lanzó un lastimero pedido de ayuda. Tal vez fue el efecto de ese grito, tal vez la vista del jabalí. Lo cierto es que el caballo interrumpió de golpe su carrera y se desvió bruscamente hacia un lado, de tal suerte que el cardenal, que hasta entonces se conservara en la silla solo porque el movimiento era hacia adelante, cayó entonces pesadamente. Este final de la cacería de la Belle se produjo tan cerca del jabalí que si no hubiera estado el animal demasiado preocupado con sus propios asuntos, esa proximidad pudo haberle resultado fatal al cardenal, como se dice le resultó a Favila, rey de los visigodos en España. Sin embargo, el importante eclesiástico salió bien librado y, arrastrándose tan rápidamente como pudo, escapó del camino de podencos y cazadores y pudo ver la cacería sin que hiciera falta su ayuda, pues en aquellos tiempos los cazadores se sentían tan poco movidos como ahora a la simpatía para con las desgracias de esa naturaleza. Al pasar el rey le dijo a Dunois: «Allí yace su eminencia en posición bastante humilde. No es gran cazador, pero para la pesca, cuando se trata de pescar un secreto, puede competir con el mismo San Pedro. Me parece, sin embargo, que esta vez se ha encontrado con la horma de su zapato». El cardenal no oyó las palabras, pero la mirada socarrona con que iban acompañadas le hizo adivinar su sentido general. Se dice que el diablo aprovecha para tentar las oportunidades similares a la que entonces se le ofreció a la pasión de la Belle, amargamente resentido por la burla del rey. El susto momentáneo se le pasó tan pronto como comprobó que su caída no le había causado daños. En cambio, su vanidad herida y su resentimiento contra el soberano ejercieron una influencia mucho más prolongada en sus sentimientos. Detrás de todos los cazadores llegó un caballero que más parecía espectador que participante de la cacería, acompañado de uno o dos ayudantes, y manifestó la mayor sorpresa al encontrar al cardenal en el suelo, sin caballo ni ayudantes, y en una posición que decía a las claras qué clase de circunstancias lo habían llevado hasta allí. Apearse, ofrecer su auxilio en la emergencia, hacer que uno de sus ayudantes renunciara a su cabalgadura y la ofreciera al cardenal, expresar su sorpresa ante las costumbres de la corte de Francia que permitían que se abandonara los peligros de la caza y se dejara sin ayuda a uno de sus más sabios estadistas en tales circunstancias, fueron los gestos de cortesía y consuelo que, encuentro tan singular, permitieron a Crèvecoeur, pues era el embajador de Borgoña quien llegó en ayuda del cardenal caído. Encontró al ministro en momento oportuno y de un humor propicio para intentar algunos ensayos sobre la fidelidad de la Belle, ensayos que éste tuvo la debilidad criminal de escuchar. Ya durante la mañana, y como lo supusiera el carácter desconfiado de Luis, entre ellos había pasado más de lo que el cardenal confesara a su amo, pero aunque oyó con oídos agradecidos los comentarios que hizo Crèvecoeur del alto concepto que sobre su persona y su talento tenía el duque de Borgoña, y no dejó de sentirse tentado cuando el conde le habló de la munificencia del carácter de su amo y los grandes beneficios que obtenía de Flandes, no fue sino después de ese accidente que tanto lo irritara e hiriera su vanidad, que resolvió en hora aciaga demostrar a Luis XI que ningún enemigo puede ser tan peligroso como un amigo y confidente ofendido. En esa oportunidad pidió rápidamente a Crèvecoeur que se separara de él, pues podrían observarlos, mas lo citó para aquella tarde en la abadía de San Martín de Tours, después del servicio de vísperas, en un tono que convenció al borgoñón que su amo había obtenido una ventaja que difícilmente podría haberse esperado de no llegar en ese momento de exasperación. Entretanto, Luis, que a pesar de ser el príncipe más político de su tiempo, había dejado que en esa ocasión y en otras parecidas las pasiones se opusieran a su prudencia, seguía con ardor la caza del jabalí, que había llegado entonces a su punto más interesante. Ocurrió que un jabato de 2 años cruzó el rastro del motivo principal de la cacería y lanzó en su persecución a todos los perros, excepto 2 o 3 pares de sabuesos veteranos y a la mayor parte de los cazadores. El rey vio con contenida alegría que Dunois, lo mismo que otros, seguían la falsa pista y se sintió feliz al pensar en su triunfo sobre aquel caballero tan conocedor del arte de la montería, considerado entonces casi tan glorioso como la guerra.
Luis iba bien montado y siguió de cerca a los perros, de manera que cuando el jabalí se volvió para oponer resistencia en un terreno pantanoso, no había cerca de él otra persona que el rey. Luis demostró todo el valor y experiencia de un cazador veterano, pues sin tener en cuenta el peligro llevó a su caballo hacia el enardecido animal, que se defendía furiosamente de los perros y lo hirió con un venablo. Sin embargo, como el caballo se espantara del jabalí, el golpe no resultó lo suficientemente efectivo como para darle muerte o inutilizarlo. Fue imposible conseguir luego que el caballo llevara una segunda carga, de manera que el rey, desmontando, avanzó a pie hacia la fiera, empuñando una de esas espadas cortas que los cazadores empleaban en tales emergencias. Instantáneamente el jabalí abandonó a los perros para lanzarse contra su nuevo enemigo, en tanto que el rey, esperándolo a pie firme, preparó su espada con el propósito de clavarla en el pescuezo o en el pecho del jabalí, en cuyo caso el peso de la bestia y la misma impetuosidad de su carrera hubieran servido para apurar su propia muerte. Pero, a causa de la humedad del terreno, el rey perdió pie precisamente en el momento en que esta delicada y peligrosa maniobra iba a ser realizada, de suerte que la punta de la espada, al encontrar la coraza de cerdas que el animal tenía en la espalda, resbaló sin herirlo, y Luis cayó cuán largo era. Esto fue una verdadera fortuna para el rey, pues el animal, a causa de la caída, erró a su vez el golpe y sólo alcanzó a desgarrar con sus colmillos uno de los faldones de su saco de caza, en lugar de darle en uno de los muslos. Pero en cuanto el jabalí, después de dominar su furiosa carrera, se volvió para repetir el ataque en el mismo momento en que el rey se levantaba, la vida de éste se encontró en serio peligro. Fue en este momento crítico que Quintín Durbar, a quien la lentitud de su caballo hiciera perder contacto con la cacería, pero que sin embargo tuvo la fortuna de reconocer y seguir la corneta del rey, apareció y, lanzándose contra la bestia, la atravesó con su venablo. El rey, que para entonces se había levantado, acudió a su vez en ayuda de Durbar y cortó el pescuezo del jabalí con su espada. Antes de hablar una palabra a Quintín midió al enorme animal, no sólo por pasos, sino también por pies. Se secó el sudor de la frente y limpió la sangre de sus manos, recogió su gorra de caza, colgóla en un arbusto y humildemente rezó sus oraciones en acción de gracias ante las pequeñas imágenes de plomo que la guarnecían. Por último, mirando a Durbar, le dirigió la palabra. «Eres tú, mi joven escocés. Has empezado bien tu carrera y maese Pedro te debe otra atención tan buena como la ofrecida en la flor de lis. Pero, ¿por qué no hablas? ¿Has perdido tu fogosidad y tu facilidad de palabra en la corte donde a los otros les sucede lo contrario?» Quintín, joven tan sagaz como el más prudente que haya nacido en Escocia, tenía más temor que confianza a su peligroso amo, y era demasiado inteligente para aprovechar el permiso de la familiaridad que parecía otorgársele. Se limitó a contestar con unas pocas y bien elegidas palabras que, si se aventuraba a dirigirse a su majestad, era sólo para pedirle perdón por la rústica osadía con que se condujo cuando ignoraba su elevada condición. «Bien, hombre, perdono tu osadía en mérito a tu espíritu y a tu astucia. Admiro lo bien que adivinaste la profesión de mi compadre Tristán, y entiendo que has estado a punto de comprobar su habilidad. Te aconsejo que andes con cuidado con él, pues es un comerciante que trafica con brazaletes muy duros y collares apretados. Ayúdame a subir a caballo. Me gusta si habré de protegerte. No cuentes con los favores de nadie más que con los míos, ni siquiera con los de tu tío ni con los de Lord Crawford. Y a nadie cuentes tu oportuna ayuda en el asunto del jabalí, pues si un hombre se vanagloria de haber sido de utilidad al rey en semejante trance, debe bastarle como recompensa el placer de haberlo hecho. Hizo sonar el rey su corneta, se le reunieron Dunois y varios otros cazadores, de quienes recibió felicitaciones por la muerte del animal, sin dejar de apropiarse de un mérito mucho mayor que el que en realidad le correspondía, puesto que hizo referencia a la participación de Durbar en forma tan superficial como un cazador de categoría que, al mencionar la cantidad de piezas que ha cobrado, no se ocupa de citar la presencia y colaboración de su ayudante. Ordenó entonces a Dunois que hiciera llevar el jabalí a la hermandad de San Martín de Tours para que se regalaran con él los monjes y recordasen al rey en sus oraciones. «¿Quién ha visto a su eminencia el cardenal?», preguntó el rey. «Creo que es demostración de mala cortesía y de indiferencia hacia la Santa Iglesia dejarlo a pie aquí, en el bosque». «Con vuestro permiso, sir», dijo Quintín cuando vio que todos guardaban silencio, «yo vi a su eminencia salir del bosque en un caballo que le proporcionaron».